Buen día, vamos a valorar el desempeño muscular de trapecio fibras superiores. El paciente está en una posición sedente, alineado, cabeza recta. El terapeuta lo acompaña por detrás, hace la valoración del miembro para evaluar. El trapecio de fibras superiores realiza elevación de escápula. El paciente va a llevar sus hombros, los va a elevar, simulando que va a tocar las orejas. Esta es una puntuación de 5 porque completa el rango de movimiento y vamos a llevar una resistencia máxima. No deje que yo baje sus hombros. Desempeño muscular de trapecio fibras medias. Trapecio fibras medias realiza AD de escápula. Esta posición es contra gravedad. El paciente va a estar de cúbito prono alineado con el brazo por fuera de la camilla, con una ABD de 90 y una flexión de codo. El paciente se va a estabilizar la parte el tercio distal del antebrazo y el comando verbal es: lleve su brazo hacia la columna sin mover el brazo, sin levantarlo de la mano. Bueno, el paciente ahí realiza su movimiento. Vamos a hacer la resistencia por el borde vertebral de la escápula, de afuera hacia arriba. No deje que yo le corra su brazo. Esto es una puntuación de 4. Muscular de romboides mayor y menor. Romboides mayor y menor realiza ADD y rotación inferior de la escápula. El paciente va a estar de cúbito prono. Esta posición es contra la gravedad. El paciente va a llevar su mano en la parte baja de la espalda de L1 y S5. Vamos a estabilizar la parte de la mano y la parte superior del hombro. El comando verbal es: lleve su codo hacia arriba lo que más pueda. Bueno, acá vamos a hacer la resistencia en el borde vertebral de la escápula. No deje caer su codo. La paciente tiene una puntuación de 4 porque cumple todo su rango de movimiento. Desempeño muscular de trapecio fibras inferiores. Trapecio fibras inferiores realiza descenso de escápula. En esta posición estamos en contra de la gravedad, es de cúbito prono. Paciente alineado, va a iniciar desde una posición neutra. Vamos a realizar una ABD de 160. Vamos a estabilizar el tercio distal del brazo. El comando verbal del paciente es: eleve su brazo. Y vamos a hacer la resistencia en el borde vertebral de la escápula, hacia afuera, hacia arriba. La puntuación es de 4 menos. Desempeño muscular de cerrato anterior. El cerrato anterior realiza rotación superior y ABD de escápula. En esta posición estamos en contra de la gravedad. El paciente va a estar ubicado de cúbito supino. Vamos a iniciar con una flexión de hombro. Vamos a estabilizar la parte superior del hombro y el comando verbal es: lleve su brazo simulando que va a tomar algo del techo. Vamos a aplicar la resistencia hacia abajo. La paciente tiene un rango de movimiento completo y cumple con una puntuación de 4. Bueno, vamos a evaluar el deltoide de fibras anteriores. Para esta evaluación contra gravedad vamos a pedirle al paciente que se sitúe en supino, por favor. Supino. Vamos a realizar una correcta fijación del hombro. Vamos a fijar en esta parte para evitar que haya acción de algún otro músculo, como lo es el dorsal ancho. Vamos a pedirle al paciente que realice una flexión hasta el ángulo que más pueda, por favor. El paciente presenta un rango de movimiento completo. Y para evaluar la resistencia muscular, vamos a aplicar la resistencia cuando se realice una flexión de hombro de 90 grados. Entonces vamos a aplicar la resistencia en el antebrazo tercio proximal. Como ya ingresé con una fuerza máxima y el paciente presenta una resistencia adecuada sin necesidad de realizar ninguna ayuda o algo, será una calificación de 5. Ahora, para calificar sin gravedad, vamos a pedir al paciente que se acomode en decúbito lateral.
En este situamos bien el hombro, evitamos que él haga fijación, acción de otro músculo. Vamos a pedirle al paciente que realice el mismo movimiento, por favor. Tiene el ángulo completo, es correcta la prueba. Bueno, vamos a valorar el movimiento del deltoide de fibras medias. Vamos a poner al paciente en sedente y le vamos a decir que baje el brazo alineada con la cadera. Vamos a fijar directamente en la cara superior del hombro y vamos a hacer una abducción de hombro. Vamos a decir al paciente que suba hasta el máximo y ahí vemos que completa el rango de movimiento. Cuando vamos a hacer la resistencia para valorar en el tercio distal del brazo y entramos con una resistencia máxima. Él tiene una resistencia de 5, una calificación de 5. ¿Me falta algo, Mónica? Bueno, vamos a valorar el deltoide de fibras posteriores. Entonces vamos a poner al paciente en posición de cúbito prono, sea boca abajo. Vamos a acomodar el brazo y el antebrazo en una flexión de 90 grados de hombro y de 90 grados de codo. El comando verbal que le vamos a decir al paciente es que lleve el codo hacia posterior. Acá es como con resistencia, entonces vamos a tomar una resistencia máxima y le vamos a decir al paciente que no deje que yo le lleve el brazo hacia abajo. Aquí vemos que el paciente tiene una buena resistencia y le damos una calificación de 5. Posteriormente vamos a hacer minimizando la gravedad. Vamos a poner al paciente en sedente. El terapeuta siempre se ubica en la parte posterior. Vamos a ubicar el brazo igual a 90 grados, el hombro y el codo a 90 grados. Vamos a tener un apoyo directamente en el codo. El paciente tiene que estar bien sentado, bien alineado y le vamos a decir que lleve el codo hacia posterior. Acá no se hace con resistencia, ya que estamos minimizando la gravedad. Esto tiene una calificación de 2. Bueno, vamos a valorar el pectoral mayor. Esta es la posición contra gravedad. El paciente debe estar en supino. Para empezar, se le va a pedir al paciente que realice una abducción de hombro con una flexión de codo de 90 grados. El paciente no debe perder esta posición en ningún momento. Se va a colocar una fijación en la cara superior del hombro para evitar que actúe el trapecio. Se va a pedirle al paciente que toque su otro hombro sin perder esta posición. Se va a hacer la resistencia en el tercio distal del brazo. Como el paciente me resiste una fuerza grande, se da una calificación de 5. El pectoral mayor, sin gravedad o minimizándola, se va a pedir la posición de abducción de hombro con una flexión de codo de 90 grados, 90-90. Se va a pedir al paciente que no pierda esta posición. Se va a realizar un soporte acá en la parte del codo, ya que el paciente no puede sostener contra la gravedad. Se va a fijar en la parte del hombro, cara superior, y se va a pedir al paciente que llegue hasta su otro hombro. En este no se aplica una fuerza debido a que pues, se está minimizando la gravedad. La calificación es de 2. Bueno, vamos a valorar los rotadores internos del paciente. Vamos a pedirle que para la posición contra gravedad realice una abducción de hombro con una flexión de codo de 90-90-90-90. Entonces vamos a posicionar nuestro punto de contacto en el hombro para que no haya interferencia en ningún otro músculo, como el trapecio. Ahora vamos a pedirle al paciente que lleve la palma de la mano hacia el techo. Ahora vamos a aplicar la fuerza de resistencia en el tercio distal del antebrazo
como él resiste la fuerza, tiene una calificación de 5 porque no pierde arco de movimiento. Ahora, para la posición sin gravedad, el brazo debe ir descolgado y debe, en posición neutra, debe realizar una rotación hacia interno, es decir, la palma de la mano, el pulgar lo debe girar hacia adentro. Tiene una calificación de 2, ya que acá se minimiza la gravedad. Bueno, vamos a valorar el supinador. Entonces vamos a poner al paciente sedente, también se puede en supino, o sea, boca arriba acostado, pero en ese momento lo vamos a hacer en sedente. Vamos a pedir al paciente que sin despegar el brazo del tórax haga una flexión de codo de 90 con mano en neutro y le damos al comando verbal que lleve la mano hacia arriba. El paciente se le va a ingresar una fuerza máxima. Como el paciente no deja que la mano baje, se le da una calificación de 5. El terapeuta siempre tiene que estar en posición detrás del paciente. Y ahora vamos a minimizar la gravedad. Igualmente vamos a hacer estabilizar el hombro en la cara superior. Vamos a decir al paciente que suba. Vamos a tener un apoyo aquí en la mano en neutro, por favor, y le vamos a decir que flexione el brazo y le damos una calificación de 2. Bueno, vamos a valorar ahora el bíceps. Para esto se sitúa el paciente en posición sedente. Se le va a pedir que con la mano en posición anatómica, sin despegar el brazo del tórax, cuidando que no haga una extensión de brazo hacia atrás, que realice una flexión de codo hasta donde más pueda, eso. Ahora, fijando acá en el hombro para evitar la interacción de otros músculos, vamos a entrar con una resistencia máxima. Como el paciente resiste esta fuerza, la calificación es de 5. Ahora, para valorar minimizando la gravedad, se va a pedir una abducción de hombro a 90 grados. Se va a posicionar un apoyo en la parte del codo, se va a fijar en la parte del hombro. Se le va a pedir al paciente que lleve la palma de la mano, así tal cual como está, hacia su hombro. En este realiza el movimiento completo, por ende su calificación es de 2. Bueno, vamos a valorar el braquial anterior. Vamos a poner el paciente en sedente, el codo en 90 grados, la palma de la mano en prono y el antebrazo sin despegarla del tórax. Vamos a hacer una flexión hacia arriba, por favor, y le vamos a aplicar una fuerza máxima que el brazo no lo deje llevar hacia abajo. Como el paciente tolera la resistencia máxima, se le da una calificación de 5. Vamos a hacer minimizando la gravedad. Vamos a hacer una abducción de hombro. Vamos a fijar en la parte superior del hombro y le vamos a ir al comando verbal. Vamos a fijar acá con el codo, vamos a hacer un soporte y le vamos a decir el comando verbal que por favor haga una flexión hasta donde le llegue. Y acá, como realiza todo el movimiento, se le da un numeración de 2. Bueno, para dar continuidad vamos a valorar el tríceps. Entonces para esto vamos a pedir al paciente que haga una abducción de hombro a 90 grados con flexión de codo a 90 grados. Ahora se le va a solicitar que realice la extensión. Vamos a aplicar la resistencia en el tercio distal del brazo. Cabe recalcar que en este punto la ventaja mecánica sobre el paciente va a ser mayor, a diferencia de que si lo hacemos en el tercio proximal del antebrazo. Acá el paciente va a tener mayor ventaja mecánica. Este movimiento es contra gravedad. Para el movimiento disminuyendo la gravedad, se le va a pedir al paciente que se quede en posición sedente. Ahora necesitamos fijar los segmentos, que va a ser el de hombro
y el de codo para favorecer el movimiento. Y se le va a pedir al paciente que desde la flexión de codo realice la extensión de este. Y acá se va a dar una calificación de 2 debido a que se hace minimizando la gravedad. Bueno, vamos a valorar el supinador corto y largo. Vamos a poner al paciente en sedente. Vamos a indicarle que el antebrazo no lo despegue el tórax. Vamos a una flexión de codo, mano en neutro, y le vamos a decir que haga una supinación, o sea, que voltee la palma. Listo. Ahí miramos que el paciente hace el rango de movimiento y vamos a hacer la resistencia tratando de volver a la posición neutra. Aquí es una resistencia mayor y le damos una calificación en 5, ya que no deja que ingrese, que ponga la posición inicial. Bueno, para el supinador largo y corto, minimizando la gravedad, vamos a poner al paciente en posición supino y le vamos a acomodar el brazo con una flexión de codo de 90 grados, mano en neutro. Y el comando al paciente es decir que haga una supinación, o sea, rote la mano hacia adentro, muy bien. Y como el paciente realiza todo el rango de movimiento, será una calificación de 2. Bueno, vamos a continuar con el pronador redondo y cuadrado. Para esta valoración, entonces necesitamos que el paciente esté en sedente. Cuando se valorará en contra de la gravedad, se va a realizar una flexión de codo a 90 grados. El brazo debe estar pegado al tórax, mano en posición neutra. Se le va a pedir al paciente que realice una rotación de su mano hacia abajo, es decir, la palma de su mano va a ir mirando el suelo y vamos a aplicar la resistencia con el fin de voltearla. Como el paciente no permite ese movimiento, la calificación es de 5. Para valorarla minimizando la gravedad, se va a pedir al paciente que se acueste en posición supina con una flexión de codo. Vamos a pedirle al paciente que inicie el movimiento desde la posición de la mano de supino y realice la rotación hasta llegar a prono. Como en este momento no interfiere la gravedad, se da una calificación de 2 y además no se aplica una resistencia. Los músculos que se van a evaluar son los extensores del dedo índice y el meñique. Se coloca el brazo en pronación, se estabiliza en la muñeca, se le pide al paciente que coloque los dedos semiflexionados y se le dice que haga una elevación de los nudillos, es decir, que lleve los nudillos hacia arriba. Se le pide al paciente que sostenga y se le realiza una resistencia en la parte de las falanges proximales. Se le dice al paciente que no deje que le baje los dedos. Si no baja los dedos y mantiene el arco, es decir, que el paciente tiene una puntuación de 5. Para realizar la valoración de los extensores del dedo índice y el dedo meñique, se le pide al paciente que lleve el antebrazo hacia el cuerpo y se coloca el antebrazo en apoyo cubital. Se le dice al paciente que haga una flexión de los dedos leve. Se estabiliza la muñeca del paciente y se le dice que lleve los nudillos de los dedos hacia la parte de atrás lo máximo que pueda. Esta es una valoración sin gravedad. Se coloca el antebrazo en apoyo cubital, se saca la mano de la camilla, en este caso es de la mesa. Se hace una estabilización en la parte de la articulación metacarpofalángica. Se le pide al paciente que tenga los dedos semiflexionados y se le pide al paciente que haga una extensión de los dedos. Se realiza una
resistencia en la parte de la falange proximal y se le pide al paciente que no deje que se y se le dice al paciente que no deje flexionar los dedos. Coloca el antebrazo en apoyo cubital. Se le pide al paciente que haga una flexión de la parte distal del dedo. Se hace una estabilización en la parte de la articulación metacarpofalángica y se le dice al paciente que haga una extensión. Se realiza una resistencia en la parte de la uña. Se le pide al paciente que no deje que baje el arco del movimiento. Se coloca el antebrazo en apoyo cubital, la mano debe estar por fuera. Se hace una estabilización en la muñeca. Se le pide al paciente que extienda los dedos y que abra los dedos lo máximo que pueda. Es contragravedad para el segundo dedo y tercer dedo, con gravedad mínima para cuarto y quinto dedo. Se hace una resistencia en la cabeza de la falange proximal y se le pide al paciente que no deje que el dedo se acerque. Al igual que en tercer dedo. Con gravedad para el cuarto y quinto dedo se hace un apoyo radial. Se coloca un apoyo al antebrazo. Se hace nuevamente la estabilización de la muñeca. Se le pide al paciente que extienda los dedos y los abra. Es contragravedad para cuarto y quinto dedo y con gravedad minimizada para segundo y tercer dedo. Se hace la resistencia en la falange proximal, cuarto y quinto dedo. Para sin gravedad o minimizando gravedad se coloca el antebrazo en pronación, se hace una estabilización en la muñeca. Se le pide al paciente que extienda los dedos o los separe sin levantar los dedos ni la mano de la mesa. Para Hislop le hace una resistencia en la parte radial del segundo y tercer dedo y en la parte cubital para cuarto y quinto dedo. Para evaluar interosseos palmares se coloca el antebrazo en pronación. Se hace una estabilización en la muñeca, se empieza con la abducción de los dedos, se realiza una resistencia en la parte cubital del segundo dedo, en la parte de la falange proximal y se le pide al paciente no deje mover el dedo. Para cuarto y quinto dedo se hace la resistencia en la falange proximal del lado radial. Se le pide al paciente que no deje mover el dedo. Se coloca el antebrazo en apoyo radial, se hace una estabilización en la muñeca. Se le pide al paciente que extienda los dedos. Es una resistencia contra gravedad para el primer interóseo, pero es una minimizando gravedad para el segundo y tercer interóseo, ya que el tercer dedo no tiene interóseo. Se le pide al paciente que no deje movilizar el dedo, ya que se le va a hacer una resistencia en la parte cubital de la falange. Se hace un apoyo cubital, hace una estabilización en la muñeca, se le pide al paciente que extienda los dedos. Es para contragravedad para el segundo y tercer óseo, pero es un minimizante de gravedad para el primer interóseo.
se hace una resistencia del segundo y tercer interóseo en la falange proximal del dedo. Se le pide al paciente que no deje mover el dedo. La resistencia se hace en la parte radial de la falange. El antebrazo en apoyo cubital para poder examinar el extensor corto del primer dedo. Se hace la estabilización en la articulación metacarpocarpiana. Se le pide al paciente que haga una extensión del dedo sin doblar la punta del dedo. Se hace una resistencia en la cabeza del metacarpo y se le pide al paciente que no deje bajar el dedo. Para el extensor largo se hace una estabilización de la articulación metacarpofalángica. Se le pide al paciente que lleve la punta del dedo hacia arriba. Para la resistencia se hace sobre la uña, se le pide al paciente que no deje bajar el dedo. Para contragravedad, el antebrazo debe estar en supinación. Se hace la estabilización de la articulación metacarpocarpiana y se le pide al paciente que haga la extensión del dedo. Para el extensor largo del dedo se hace la estabilización en la articulación metacarpofalángica y se le dice al paciente que haga la extensión de la punta del dedo gordo. En ninguna de estas dos últimas evaluaciones se hace una resistencia, ya que va a favor de la gravedad. Examinar el músculo flexor y corto y el flexor largo del dedo pulgar. Se coloca el antebrazo en supinación. Para el flexor corto se hace una estabilización en la articulación metacarpocarpiana. Se le pide al paciente que haga una flexión del dedo, es decir, que lleve el primer dedo hacia adentro. Para hacer la resistencia se coloca el dedo en la falange proximal y se hace una resistencia. Se le pide al paciente que mantenga la flexión del dedo. Para el flexor largo se hace una estabilización en la articulación metacarpofalángica. Se le pide al paciente que la punta del dedo del primer dedo la flexione. Para la resistencia se coloca el pulpejo del dedo contra el pulpejo del dedo pulgar y se le pide al paciente que sostenga la flexión. Para minimizar la gravedad, para hacer esta evaluación, se coloca el antebrazo en apoyo cubital, con la muñeca en neutro, los dedos relajados, se estabiliza la articulación metacarpofalángica. Para hacer la evaluación del flexor largo, se le pide al paciente que haga la flexión de la punta del dedo. Acá no se realiza ningún tipo de resistencia, ya que estamos a favor de la gravedad. Para el flexor corto se hace una estabilización de la articulación metacarpocarpiana y se le pide al paciente que haga la flexión de todo el dedo. Tampoco se realiza ningún tipo de resistencia, ya que vamos a favor de la gravedad. Para la evaluación del aductor largo y aductor corto, se coloca el antebrazo en apoyo cubital, se hace la estabilización en la articulación metacarpocarpiana en el aductor largo. Se pide al paciente que lleve el dedo hacia arriba. La resistencia se hace debajo de la cabeza de la falange proximal. Se le pide al paciente que mantenga
la abducción del dedo. Para, para la evaluación del aductor largo, se coloca el brazo en pronación, se hace la estabilización en la muñeca, se le pide al paciente que sin mover la mano ni separar la mano de la mesa, lleve el dedo pulgar hacia afuera. Acá no se hace ningún tipo de resistencia ya que estamos sin gravedad. Para el aductor corto se coloca el antebrazo en supinación, se estabiliza la articulación metacarpocarpiana, el dedo pulgar debe estar al frente del dedo índice y se le pide al paciente que eleve el dedo, es decir, que lo lleve hacia arriba. Para la resistencia se coloca el dedo en la falange proximal. Se le pide al paciente que mantenga el movimiento y no deje llevar el dedo hacia abajo. Para sin gravedad o minimizando gravedad se coloca en apoyo cubital. El antebrazo debe estar en neutro, se estabiliza la articulación carpocarpiana. Se coloca el dedo pulgar enfrente del dedo índice y se le pide al paciente que lleve el dedo pulgar alejado del dedo índice. No se hace ningún tipo de resistencia ya que estamos minimizando gravedad. La evaluación del aductor del dedo pulgar se coloca el antebrazo en apoyo radial, se hace la estabilización de la articulación metacarpocarpiana, el dedo pulgar está en aducción y se le pide al paciente que lleve el dedo pulgar hacia el dedo índice. Para la resistencia se coloca el dedo falange proximal y se le pide al paciente que no deje separar el dedo. Para hacer la evaluación sin gravedad se coloca el antebrazo en pronación, el dedo pulgar está en aducción, se hace la estabilización en la muñeca y se le pide al paciente que lleve el dedo pulgar hacia el dedo índice. Para la evaluación de la oposición se coloca el antebrazo en supinación. Se hace una estabilización de los 3 dedos del medio, es decir, del segundo, tercer y cuarto dedo. Se le pide al paciente que trate de unir el dedo meñique y el dedo pulgar. Para hacer la resistencia se puede hacer de dos maneras. Una es que se coja de la falange proximal del dedo pulgar, al igual que el dedo meñique, pero se hacen por separado. Se le pide al paciente que mantenga la presión. Se hace lo mismo en la falange proximal del dedo meñique. Se le dice al paciente que mantenga la presión. Otra forma de hacer la resistencia es que se me coloquen los dos dedos en la mitad del dedo pulgar e índice y se trate de hacer la resistencia. Esta última resistencia no es tan factible ya que es una desventaja mecánica. Minimizando gravedad se coloca el antebrazo en pronación y la mano debe estar afuera de la camilla o de la mesa en la que se esté evaluando al paciente. Se hace la estabilización de la muñeca y de los 3 dedos, que es el segundo, tercer y cuarto dedo. Se le pide al paciente que haga la unión del dedo pulgar y del meñique. No se hace ningún tipo de resistencia